Castillo, nos comprometemos a ir a la casa de ustedes y hablar con sus sobrinos, hijos, y hacerles ver la verdad y la realidad. ¿Cree que te van a entender? Yo sí creo que sí. Estamos con los abogados de Pedro Castillo. Estoy preparado para eso. De verdad. Por eso lo que queremos es, las compañeras de la U, mira, enseña a tus niños, mira, yo le digo a ella que se infiltre en la barra de la U, que vaya a la barra de la U, y dentro de la barra que ella empiece a gestar unas ideas correctas. No, pero doctor, perdón que yo le corte, mira, yo, por ejemplo, yo voy mira, yo voy al estadio, al estadio, mira, de la U, pero ahí los jóvenes también apoyaron en la marcha y apoyan en la marcha cuando bajan todos los, apoyar todos de las 25 regiones, apoyando al presidente Pedro Castillo, bajan. Y no solamente la U, he visto que Alianza también Doctor, baja, una preguntita. Quiere decir que debemos aprovechar esa energía que tiene esa barra y darle curso, encarrilarla hacia la recuperación, un ratito, hacia la recuperación de los valores democráticos y hacia la conciencia de lucha por la justicia en el Perú, porque en el Perú no hay justicia. Entonces, si todos tuviésemos esa fuerza de la juventud o utilizáramos la fuerza de la juventud, yo creo que se podría lograr un cambio, ¿no es cierto? Yo no creo en los cambios de Pinochet, de Velasco, que una dictadura por aquí, que hay que hacer guerra civil. Yo no creo en eso, ¿no? Porque otros países como México, que tenían igual crisis que Perú, asesinatos, corrupción, de lo peor, ¿no? Poco a poco se ha ido cambiando por los líderes que ahora gobiernan en México, por ejemplo, ¿no? AMLO, que ha dejado a su discípula, que es Claudia Sheinbaum, ¿no? Y sin matar a nadie, sin asesinar, sin encarcelar a nadie, han logrado que su país salga del subsuelo y ahora sea considerado uno de los países que van a surgir como potencia en el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar para que la gente joven se intrometa en los problemas de su país, ¿no? No sé si por medio de las barras, en las universidades, en la casa de algún amigo de aquí que dice que sus hijos son anti-Pedro Castillo, ¿por qué no me invitan y vamos a su casa y hablamos con sus hijos? ¿Por qué no? Yo sería capaz de ir, ¿no? No tengo ningún problema, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer eso, enfrentarlos en debate, con argumentos, demostrarles que nosotros sí tenemos la razón, ¿no? Que la narrativa que ha vendido la prensa mercenaria, de que Pedro es incapaz, tenía malos ministros, no sabía gobernar, no estaba preparado, esa es una narrativa creada, ese es un cuento, ¿no? Es un psicosocial que nos han sembrado. Pero la verdad es que la CONFIEP, las mineras, los bancos, no lo querían a Pedro. ¿Por qué? Porque estaba contra sus intereses, porque Pedro no les iba a renovar las concesiones, porque Pedro les iba a cobrar el impuesto a la sobreganancia minera, porque Pedro iba a hacer que el Banco de la Nación les dé créditos supervisados a todas las microempresas del Perú, microempresas. Todos esos proyectos que Pedro planteó en el gobierno que tuvo de 1 año y 5 meses, la Comisión de Economía fujimorista, la Comisión de Fiscalización fujimorista, ¿qué hicieron? Lo encarpetaron en una semana. Entonces nunca Pedro pudo ejecutar todo lo que propuso porque tenía que hacerse mediante leyes. Y las leyes, ¿quiénes las dan? El Congreso. ¿Y el Congreso qué cosa es? Fujimorista. ¿Y el Congreso qué quiso? Truncar cualquier proyecto de desarrollo de Pedro Castillo. Entonces, cuando dicen Pedro era incapaz, le faltaba, él tenía limitaciones, dice, no se dan cuenta algunos que tontamente caen en el cuento y la narrativa de la derecha bruta y achorada del Perú, porque cada rato en RPP, hasta las radios, la inolvidable Radio Ritmo Romántica, son del grupo El Comercio. Esas radios son de propiedad del grupo El Comercio. Perú 21, Diario Gestión, Diario Correo, el diario El Comercio, son del grupo El Comercio. Entonces todos los titulares que decían, ¿no? Incapaz Pedro Castillo, ¿no? Que hasta Hildebrand debería arrepentirse, porque Hildebrand, él compartía esa postura de que tenemos un gobernante incompetente, decía. O sea, Hildebrand se metió con la mafia, compartió el criterio de la mafia, y ahora recién dice, tenemos el peor Congreso del mundo, tenemos a una delincuente. O sea, recién se arrepiente Hildebrand, ¿no? Recién, pero él colaboró para la narrativa que ahora los jóvenes, hijos de algunos de nosotros, de repente de ustedes, digan, no, es que Pedro era incapaz, no tenía suficiente capacidad. Doctor, debemos realzar que el señor Pedro Castillo es un dirigente sindical que ha dirigido un gremio grande como el SUTEC, ¿no? Y así nomás, bueno. Pedro Castillo es magíster en educación. Ahí está, sí. Su tesis ha sido revisada y todavía querían plantearle plagio.
y su tesis ha pasado todas las pruebas del Turnitin, y su tesis que la hizo con su esposa, con la señora Lilia Paredes, no ha sido tachada, ha pasado todo el filtro. O sea, es una tesis totalmente correcta para ser magíster en educación. Señor, él no es un simple profesor y punto. Ha estudiado una maestría y se ha graduado de magíster, ¿no es cierto? Y tiene 2 idiomas, él habla 2 idiomas. Por eso es que a veces él confundía el plural y el singular, ¿no es cierto? El femenino y el masculino. Porque las personas que hablan 2 idiomas tienen ese problema del femenino, del masculino, del plural, del singular, la, los, etcétera, etcétera. Entonces, pero cuando le critican a Pedro Castillo que no sabe hablar, ¿por qué no critican a PPK que tampoco sabe hablar el castellano? Pero como es gringuito, alto, coloradito, entonces a PPK no le dicen nada. Pero a Pedro Castillo sí, ¿no es cierto? No sabe hablar, ni mira qué vergüenza, dice, me da vergüenza tener un presidente como Pedro, dice. O sea, se dan cuenta, ¿no? La narrativa que les han sembrado a la gente los del Grupo del Comercio, y lo repiten. No, era un incapaz, era un burro, dice, por favor. Doctor, o sea que esta prensa corrupta y cruel también ha creado un público cruel. Claro. Así es, ha construido mentes y conciencias totalmente en el modelo que ellos habían planteado. Que odien, que desprecien a Pedro Castillo. Ah, no, es un campesino, no sabe hablar, no sabe gobernar, no sabe escoger ministros, dice. Oye, tenía a Pedro Franque, que es el economista más reconocido y prestigioso de los últimos tiempos en el Perú. Pedro Franque. Lo puso a Belino Guillén, que es el fiscal supremo que lo metió preso al japonés, porque ese no es peruano, al japonés Fujimori. Tenía como ministro a Iber Maraví, ¿no es cierto?, que era ministro de Trabajo, que no solamente es abogado, es profesor. Béjar. ¿No? Tenía a Béjar, que es catedrático de la San Marcos. Dice, no sabía escoger ministros. Dice, o sea, tenemos hoy día, ¿quién? A Quero, que dice que los derechos humanos, dice, no son para los animales. ¿A quiénes dijo animales? A todos nosotros que protestamos. O sea, ese tipo de ministros, ahí sí, te apuesto que algunos de acá tienen familiares y amigos que dicen, Pedro Castillo tenía ministros brutos, dice, y te juro que no hablan de Quero. ¿Quién es Quero? O sea, ni siquiera se enteran de Quero. ¿Saben por qué? Porque la prensa de Frecuencia Latina, América Televisión, Canal N, Radioprogramas, Panamericana, no hablan de Quero. Hablan sí de los ministros de Pedro Castillo. ¿Pero por qué no hablan de Quero? Que es el peor animal como ministro, o sea, es el peor ministro de la historia, ¿no es cierto? Es un violador de derechos humanos. Es un ignorante absoluto, pero sigue siendo ministro de Educación. ¿Se dan cuenta? Entonces, la narrativa se construye por medio de los canales grandes, canales de televisión, por medio de las redes sociales, hasta de las radios de música romántica que escuchan ustedes a veces, Radio Ritmo Romántica, ¿no es cierto? Ritmo Romántica, La Inolvidable, son de propiedad del Grupo del Comercio, se las ha comprado, porque cada vez que tocan música bonita y a la hora dicen las noticias de la hora, ¿qué creen? ¿Qué noticias pasa Radio Ritmo Romántica después de 1 hora de música? Del Grupo del Comercio. O sea, del grupo de RPP, las noticias lo pasan en las radios, ¿no?, de música romántica. O sea, ¿qué hacen también con los titulares? Ustedes ven los titulares, todos son del Grupo del Comercio. Ahora que yo sepa, hasta el Diario 1, que era un poquito, un poco centrado, se lo han comprado. La República juega doble filo y lo demás todo es el Grupo del Comercio. Doctor, disculpe que lo corte. Cuando el señor Pedro Castillo dice, este juicio es un mamarracho, y la prensa de la derecha dicen, este señor no sabe comportarse, ¿qué tiene? Está faltando el respeto. Está faltando el respeto. ¿No? Y la jueza todavía dijo, cuide sus palabras. Dijo. O sea, miren, no solo es un mamarracho, es una pantomima. Ese juicio es una payasada. ¿Y quién ha dicho pantomima? ¿Quién ha dicho que es una pantomima, un teatro? Eugenio Raúl Zaffaroni, que es el jurista y penalista más grande de la historia en Sudamérica. Actualmente está vivo, tiene 83 años. Ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y él defiende a Pedro Castillo no de hace un mes, 2 meses, como Nagasaki, que se sube al tren y dice, sí, no hay delito, dice. Nagasaki se sube al tren ¿de quién? De Zaffaroni y de Hurtado Pozo, que es el maestro en derecho penal más prestigioso del Perú, Hurtado Pozo. Y Zaffaroni a nivel internacional es un argentino. Entonces, señor, este es un mamarracho y además es una pantomima, como dijo Zaffaroni, porque todo está ya cocinado. ¿Cómo pueden hacerle un juicio por un hecho que no es delito, no? Está clarísimo. Doctor, y se tocaba el tema siempre de rebelión. ¿Usted qué tiene una opinión sobre eso? ¿Que Castillo usó rebelión? ¿Es comparable con lo que hizo Antauro?
Por supuesto que es diferente, ¿no? O sea, con el caso de Antauro sí hubo alzamiento en armas, hubo AKM, tuvieron disparos, ¿no? Tomaron la comisaría, ¿no? Tuvieron ahí como rehenes a varios policías de la comisaría de Andahuaylas, ¿no? Ahí hubo disparos, etcétera. Pidieron la renuncia de Alejandro Toledo. En cambio, en el caso de Pedro Castillo, no ha habido ni siquiera una chavetita, un cuchillito, un alfiler, un corta uñas, ¿no es cierto? Ni siquiera un rascapié, ¿no? Para asustar siquiera. Entonces, es que no lo decimos solamente nosotros, los abogados que estamos acá, el doctor Llerena, que también es uno de los abogados de Pedro Castillo, acá está a mi lado. No lo decimos nosotros solamente, lo dice los juristas que he mencionado, Zaffaroni y Hurtado Pozo. Y últimamente, Nagasaki, que es el abogado de Fujimori de toda la vida, que al final, para no quedar mal frente a sus alumnos, porque él es catedrático, ha tenido que aceptar que efectivamente el juicio contra Pedro es un teatro y un circo, que no hay delito. Entonces, todo está clarísimo, no hay delito. Él es absolutamente inocente. Entonces, ¿por qué está preso? ¿Por qué? Porque los jueces están en complicidad con el Congreso, y el Congreso obedece a la CONFIEP, y la CONFIEP es la que financia todo lo que el Congreso hace. ¿Cómo lo financia? Ya ustedes saben, con plata en efectivo, porque las mineras tienen más plata que nunca, ¿no? Las grandes mineras, los bancos, etcétera. Esto está clarísimo, el panorama es claro. Muchas gracias.